Hoy nos acompañan Pierina Correa, asambleísta nacional por la bancada Unión por la Esperanza UNES; Dalton Bacigalupo, legislador por Izquierda Democrática y miembro del Comité de Ética de la Asamblea; y Francisco Jiménez, asambleísta de Guayas por el Movimiento Creo, que junto al BAN forman parte de la bancada de gobierno. Gracias por acompañarnos al programa 250 de Políticamente Correcto, su espacio de periodismo, análisis y conclusiones. Este domingo vamos a hablar del bajo desempeño que muestra la Asamblea en sus primeras jornadas de trabajo, lo cual despierta ya una marcada preocupación por el avance de las reformas y la gobernabilidad que necesita el país para superar la crisis. Claudia Roura nos mostrará un primer panorama de cómo está la situación, pero antes quiero dejar en claro que a este programa invitamos a la titular de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien se excusó con absoluta cordialidad argumentando problemas de agenda. El Poder Legislativo pasó el umbral de los 100 días y estas 15 semanas han estado marcadas por camisetazos, escándalos de corrupción y escaso trabajo parlamentario. Veamos. El 14 de mayo del 2020, en el primer día de trabajo, se debía escoger a las autoridades de la nueva Asamblea Nacional, pero los acuerdos se cayeron horas antes de la instalación. Creo no soportó las críticas de la opinión pública y dejó de lado el acuerdo con el Partido Social Cristiano, que a su vez le garantizaba con el correísmo una agenda de gobernabilidad. Así fue que el oficialismo se jugó porque Pachacutic se quedara con la presidencia del Legislativo, sellando una mayoría con el movimiento indígena, la ID y varios independientes, que tuvo los primeros traspiés en la conformación de las comisiones. La influencia de Carondelet en la Asamblea aún no se pone a prueba. El presidente Guillermo Lasso solo ha enviado 2 proyectos reformatorios de ley, el de libre expresión y el de educación superior, que no tienen plazo para aprobarse. Hay que tomar en cuenta que 10 legisladores cambiaron de organización política en estos meses. Todas las bancadas, excepto la oficialista, perdieron personas en sus filas. Creo obtuvo 12 curules en las elecciones, pero con sus aliados hoy llega a 25. El desgaste de la Asamblea también se profundiza por otros factores. La pugna de poderes entre la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, estuvo a punto de echar a perder el juicio político al excontralor Pablo Celi, donde tampoco el correísmo logró imponer su principal causal de destitución, arrogación de funciones. Llori ha estado en el ojo del huracán por una compra de autos de alta gama que luego desmintió. Según el Observatorio Legislativo, es la parlamentaria con más faltas en las votaciones, pero su interpretación de la crisis es otra. Los medios de comunicación siguen de cerca nuestra gestión y aún en muchos casos, con desconocimiento sobre los procedimientos parlamentarios, nos han criticado de manera a veces infundada. Además, 2 escándalos adicionales. La legisladora de Pachacutic, Rosa Cerda, fue sancionada por apología del delito cuando mencionó: si roben, roben bien, justifiquen bien. Y la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, ex cuadro de la ID, es investigada por gestionar cargos públicos a cambio de dinero, una conocida práctica parlamentaria. Carlos, ¿cómo evaluar estos primeros días de la Asamblea Nacional? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Y claro, la evaluación, Dalton Bacigalupo, asambleísta, buenos días, empieza por hacernos una primera pregunta. Casos como el de la legisladora Rosa Cerda y el de la legisladora Bella Jiménez, ¿son la excepción o van a ser la regla de esta Asamblea Nacional? De ninguna manera, Carlos, creo yo que va a ser la regla. Yo creo que la gran mayoría de asambleístas que integramos el actual Parlamento ecuatoriano venimos con la convicción de servir al país y de honrar la representación que tenemos en la Asamblea Nacional. Son casos de excepción, no descarto que aparezca alguno que otro adicional. Está ya apareciendo uno, ¿no? Alrededor de Pachacutic también, de un asambleísta. Pero lo importante, le digo, es la actuación firme y contundente que tiene que hacer la Asamblea Nacional. En el caso de Rosa Cerda, la sanción que impuso el CAL es la sanción máxima que establece nuestra ley orgánica de la función legislativa. Es una sanción pírrica, diminuta, pero esa es la disposición legal. Frente a eso, algunos miembros del Comité de Ética, de manera individual, vamos a exigir públicamente la renuncia del asambleísta Cerda, porque mientras ella continúe al interior de la Asamblea Nacional
está simplemente ella pues consignando un estigma o un sello de deshonra que no lo podemos aceptar. ¿Cómo evaluar, asambleísta Bacigalupo, esta suerte de espíritu de cuerpo que se forma alrededor de Rosa Jiménez desde Pachacutic y lo que Bella Jiménez ha cuestionado de la propia izquierda democrática, que sin prácticamente haberla escuchado, ustedes tomaron distancia de ella? ¿No son dos extremos que deben ser manejados con más madurez? Yo creo que es la ciudadanía la que tiene que evaluar la conducta de los partidos y las bancadas. En el caso de Izquierda Democrática, luego de conocerse esta inconducta, este acto de corrupción de la asambleísta Bella Jiménez, actuamos con rapidez para efectos de instalar nuestro comité de ética interno y proceder a una expulsión, porque frente a los hechos públicos, notorios, demasiado consistentes, que refieren de la realización de esta inconducta, no podíamos nosotros demorar en un trámite interno una decisión que el país estaba esperando. Esas declaraciones de las últimas horas de la asambleísta Jiménez diciendo que le han malinterpretado, que están tergiversando todo, ¿son patadas de ahogado entonces? Lo he dicho públicamente, no nos vamos a prestar en el comité de ética para aceptar tomaduras de pelo. Ahora, la izquierda democrática escogió mal los perfiles de los candidatos para las elecciones de asambleísta. ¿Por qué les pasa estas cosas? Bueno, lamentablemente un error de la dirigencia en el Guayas permitió que alguien que no tenía una militancia en el partido pueda ser pues candidata en uno de los distritos electorales. Asambleísta Correa, buenos días. ¿Qué intereses están en juego en esta asamblea como para darnos cuenta que en 100 días ya se habla de cargos públicos y de diezmos como que si no hubiera ocurrido una transición entre la asamblea anterior y la anterior a ella? Yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado el asambleísta Bacigalupo, por una o dos personas que al momento han estado vinculados a escándalos de algún tipo o actos delictivos incluso, que eso será definido internamente en la Asamblea por el Comité de Ética, como corresponde. Se han interpuesto ya las denuncias respectivas y posteriormente a través del sistema judicial y de la Fiscalía General, porque también en esta institución han sido presentadas algunas denuncias, pero no podemos generalizar esas inconductas o esos errores o delitos o malas actuaciones a todo el Parlamento. Parte de los objetivos que nosotros nos hemos propuesto es justamente limpiar la imagen de la Asamblea Asambleísta, Nacional. En el periodo anterior, en la Asamblea anterior, fue uno de los casos más sonados todo el tema de diezmos y todo lo demás. Se supone que hay una depuración de un periodo al otro y no se llegan ni los 3 meses y empieza ya unas denuncias de ese mismo nivel. Entonces parecería que hay un mecanismo de corrupción que coopta a los mismos candidatos para mantener una práctica que es preocupante. Nuevamente, no se puede generalizar a los 137 por el caso o los errores incurridos de 2 asambleístas. Yo creo en el debido proceso, creo en la presunción de inocencia, creo que se tienen que hacer los trámites al interior, tal como está señalado en nuestra legislación, en nuestros estatutos y reglamentos, y luego el pronunciamiento. Sí creo que es oportuno haber detectado de manera inmediata estas irregularidades y cortar por lo sano. O sea, ¿usted cree que es oportuno que antes de los 3 meses haya ya asomado esta primera crisis? No se trata de que sea oportuno o no, o en cuanto al tiempo. Va a ser una actitud cuestionable más allá de cuándo se dé. ¿A qué me refiero? Sí, como has querido insinuar, esta asamblea con estos 2 escándalos en los 100 primeros días es la continuación de la anterior, te puedo decir un rotundo no. Y es la intención de todos quienes hacemos Asamblea Nacional en este periodo legislativo, revertir toda esa mala impresión y recuperar la confianza, el respeto que debe tener la ciudadanía ante el primer poder o función del Estado. Perfecto. Asambleísta Jiménez, y el panorama me parece a mí que se le complica al gobierno por este tipo de escándalos, porque ante la debilidad, la poca presencia que tiene el gobierno en la Asamblea, van a tener que estar siempre en permanente negociación con asambleístas que pueden salir con una sorpresa de esas, y de hecho ya ocurrió con el caso Jiménez. Yo creo que el panorama es principalmente complicado para la Asamblea, porque uno tiene que... Esta es una institución noble, la Asamblea como tal es una institución noble. Cada uno de los 137 asambleístas representa una historia, no llegaron por un favor a un espacio de representación. Por lo tanto, creo que la primera concentración que debemos tener nosotros como asambleístas en la institución
es desarrollar la capacidad de autodepurarnos. Yo también estoy convencido que aquí se trata es de casos aislados, que no es una práctica general, que vamos a hacer valer las reglas del debido proceso y que por supuesto vamos a actuar sin temor ni favor respecto de estos casos que se puedan presentar. Pero obviamente que la consistencia o inconsistencia de la Asamblea va a repercutir en la gobernabilidad en general del país. No solamente en lo que tenga que hacer el gobierno, sino cómo nos perciba Ahora, también la ciudadanía. Ya, y eso lo vamos a analizar después, pero a mí me preocupa una cosa. Ustedes hablan de autodepuración, no son todos los asambleístas y eso me parece que es correcto y atinado. Pero detrás de eso hay una realidad, hay un relato que se está instalando. Hay un problema alrededor con muchos asesores parlamentarios sobre los cuales está generándose o se genera una práctica de corrupción que no termina de combatirse, asambleísta. Entonces, no son 137 legisladores, atrás hay una industria de asesores que están vinculados en diezmos, que tienen que pagar favores para mantener su cargo, que les mueven. Entonces, creo que ese tema de transparencia no se está dando. Yo creo que hoy es apresurado sostener que hay una industria de asesores que se dedican a esto. ¿Hay casos? Sí. ¿Se los está investigando? También. El caso de Rosa Cerda ha motivado intervenciones por parte del CAL, del Comité de Ética y por supuesto intervenciones individuales de los asambleístas. Ahora el caso de Bella Jiménez pues también ha generado muchísima alerta en la institución y se está investigando y seguramente se estarán tomando decisiones en las próximas horas y en los próximos días. A la práctica de los últimos periodos, ¿no? Bueno. Y que parece que tiene sus tentáculos en este. Pero hay que darle el beneficio de la duda a la actual asamblea. Nosotros tenemos 100 días, los asambleístas tienen 100 días y por supuesto que hay casos que debemos investigar. De acuerdo, pero ¿cómo nosotros garantizamos como sociedad el hecho de que el tema de asesores detrás de los asambleístas es transparente, es ético y es justo con ellos mismos? Hay una cosa que tiene que estar muy clara. Los asambleístas respondemos por nuestros asesores. Si uno escoge malos asesores, se puede meter en problemas como asambleísta. Si uno escoge buenos asesores, seguramente las posibilidades de meterse en problemas se van a reducir radicalmente. Entonces, el primer trabajo de nosotros como asambleístas, como delegatarios de un mandato popular, es escoger bien a nuestros colaboradores. Y si es que alguno de ellos defrauda la confianza de quienes lo seleccionaron, entonces tiene que ser separado del cargo. Si es que sobre alguno recae algún tipo de duda, tiene que ser separado del entorno del asambleísta. Pero lo que sí tiene que estar claro y en lo que sí debo enfatizar es que la asamblea está aquí para trabajar por la ciudadanía y en función de los intereses del país. Y si hay casos que se producen, entonces tendremos que investigarlos con contundencia y claridad. Vamos a tomarle la palabra. Nos vamos a un primer corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se transmite cada domingo en Radio Suceso 101.7 FM Quito y en reprise a las 20 horas. Regresamos enseguida con más del análisis sobre la Asamblea Nacional y su desgaste. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Jiménez, ¿y no queda mal parqueado el gobierno con estas primeras denuncias alrededor de Bella Jiménez? Esos chats en los que supuestamente negociaba cargos dentro del Ministerio de Transporte, hospitales. O sea, me parece que deja en un muy mal momento al gobierno en ese sentido. Yo creo que sobre todo arroja responsabilidades en el comportamiento de ella, de su equipo y de su entorno. Y de los ministros también, pues, y de los funcionarios. Pero habrá que investigar, hay que investigar. Habrá que investigar, establecer con claridad qué es lo que ha sucedido allí, de qué manera no se le puede prohibir a un ministro que atienda a una vicepresidenta o a un miembro del legislativo. El punto es ¿para qué? Con el objeto de conseguir qué. Entonces, ahí claro, estamos entrando en materia. Pero eso es que yo le decía en el bloque anterior, la pregunta que le trasladaba a ustedes por el hecho de que el gobierno necesita sumar votos y que estas conversaciones pueden jugarse en función de esas mayorías. Entonces, ahí es muy delicado que un asambleísta y un ministro hablen y salte a la luz casos como trámite de cargos y con una soltura, como que si es la mujer más influyente de la República, ¿no? El presidente ha definido con mucha claridad que nadie en el gobierno, ni los asambleístas, en ninguno de los asambleístas se va a tolerar ningún comportamiento inmoral o de corrupción. Es más, existe un código de ética que ha sido debidamente distribuido por el presidente en todo el aparataje del Ejecutivo y por supuesto que también lo conocemos los asambleístas de la bancada y que tenemos y estamos obligados a respetarlo, además que eso es lo correcto. Por lo tanto, las líneas rojas están perfectamente trazadas. Aquí lo que corresponde es hablar con claridad, investigar los hechos que se han sucedido y tomar las decisiones correspondientes, pero en todo caso, desde el punto de vista del gobierno y de la bancada, nosotros sabemos que tenemos que actuar con toda la claridad y probidad, tal como ha sido trazado por el presidente Lasso. Asambleísta Correa, ¿usted se siente tranquila con esa explicación? Esas denuncias alrededor de diálogos con el gobierno
¿están ya completamente viradas la página? Yo soy reiterativa en mi respuesta al respecto y es que creo en un Estado de Derecho, creo en los debidos procesos y creo en la presunción de inocencia. Nuevamente, no se puede meter en un mismo saco a todo el mundo, en este caso autoridades del gobierno, por el hecho de algunas declaraciones de personas que están cuestionadas no solamente al interior de la Asamblea Nacional en su calidad de asambleístas, sino que ya tienen también denuncias formalmente presentadas en la Fiscalía General del Estado. Ahora, asambleísta, ¿qué hacemos con una pregunta que yo le trasladé a la asambleísta Jiménez en el bloque anterior, en el sentido de cómo la ciudadanía puede tener más, conocer, estar más tranquila, mirar con transparencia todo el proceso de contratación de asesores y de trabajo conjunto que ustedes tienen con ese personal, que es muy importante, es fundamental? Yo no he querido decir que sea gente que está para hacer actos de corrupción, más bien han sido ellos, por los ejemplos anteriores, de casos anteriores, han sido prácticamente sometidos a una tiranía en la que vas a trabajar, pero tienes que poner aparte un diezmo. Entonces, ¿cómo lograr un nivel de transparencia en ese sentido? Pero es que nuevamente no se puede generalizar. O sea, a ver, yo respondo por mí misma, no puedo responder por los 137 asambleístas, sin embargo, quisiera creer, y lo han manifestado muchos de manera verbal en varias ocasiones, en entrevistas, en participaciones al interior de sus intervenciones en el Pleno, de que buscamos una depuración, buscamos también cambiar la imagen que se ha formado de la Asamblea, el primer poder del Estado, por parte de la ciudadanía. Por ejemplo, yo apuesto al Parlamento abierto. ¿Qué es el Parlamento abierto? La transparencia, la ética, la participación ciudadana. ¿Y de qué depende eso, asambleísta? ¿De qué depende llegar? De la actitud y cómo lo asuma cada uno. De lo que tiene que ver, por ejemplo, y nuevamente hablo a título personal, mis actividades son públicas, las comparto con todos, no solamente en mi calidad de asambleísta nacional, sino también en mi calidad de presidente de la Comisión Permanente Especializada de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes. Asambleísta Bacigalupo, ¿qué responsabilidad tiene en este proceso de Parlamento abierto que plantea Pirina Correa el liderazgo de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori? Le digo por qué, porque organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Legislativo dicen que se ha demorado demasiado, Llori, que todavía no está abierto estas herramientas tecnológicas para garantizar lo que Pirina Correa llama un parlamento abierto, en donde se puedan ver agendas de reuniones, número de asesores, calidad de esos asesores y la manera en la que los asambleístas hacen su diálogo político, como lo planteaba Jiménez, el asambleísta Jiménez. Bueno, yo creo que todos los asambleístas hacemos publicidad de nuestras actividades. La misma Asamblea Nacional, veo yo permanentemente pues, en las redes sociales, en los Twitter, etcétera, están informando incluso al día de las intervenciones de los asambleístas al interior de las comisiones y al interior del Pleno Legislativo. Así que no creo yo que esté faltando necesariamente ese tipo de publicidad, que es lo que consagra el hecho pues, del Parlamento abierto. Ya es responsabilidad también de cada uno de promocionar sus actividades para efectos que todo el mundo sepa. Pero no es injusto qué es lo con que el estamos país haciendo. esperar a que buenamente los asambleístas como individualidades se comporten bien. Esa es la única solución que hay para estos problemas, asambleístas. Es decir, yo respondo por mí. Ve, es que nadie puede, pues definitivamente Pero para eso cortarse el están los brazo por blocos, nadie. pero ahí están los bloques legislativos. Y ya Pero tuvieron por ustedes un mal supuesto. momento. Pero por supuesto, pues usted ve la reacción que tuvo Izquierda Democrática inmediatamente, ¿no? Nosotros pues sostenemos en serio los postulados éticos, enarbolados desde los inicios del partido, agendados en la historia por un gran líder como Rodrigo Borja, y bueno, pues seguidos por quienes hemos continuado su obra política, y en testimonio de eso precisamente, pues el país ha expectado cómo hemos reaccionado ante un inconveniente, ¿no? Me queda, asambleísta Jiménez, la sensación de que prefieren no mojarse el poncho, mirar las cosas con calma cuando el país exige unas respuestas. Al país no le interesa que haya cambiado de periodo, lo que le interesa es que esas prácticas no se repitan. El país exige respuestas y nosotros estamos en la obligación de dárselas, pero deben ser respuestas equilibradas. Y no nos olvidemos que estamos en los 100 primeros días. Yo nunca he sido partícipe de la generalización,
porque en la generalización se esconden muchas injusticias, pueden esconderse muchas injusticias. Y cierto es que puede haber asambleístas que se han equivocado y cierto es que tenemos 2 casos graves. Eso nadie lo puede negar y tenemos que reaccionar ante estos casos. Pero de allí a trazar un panorama negativo para la Asamblea como institución es afectar la gobernabilidad del país y el ejercicio de los valores democráticos. Es que el mecanismo asambleísta, Correa, es que el mecanismo de depuración interno no siempre funciona. Entonces, lo que se vuelve una suerte como de tapón para nosotros, para la opinión pública del país, es un escándalo que debe ser aclarado. Existe una app de la Asamblea Nacional que uno la puede descargar, hoy que estamos de la mano de la tecnología, en su teléfono móvil, donde pueden ver absolutamente todo lo que hacemos los asambleístas. Todas las sesiones del Parlamento se transmiten en vivo y en directo y se graban. Y efectivamente el Departamento de Comunicación de la Asamblea hace entrevistas, saca toda la información. ¿Tú quieres saber qué he hecho yo en estos 100 días? Pues ingresas, pones Piarina Correa y va a salir las intervenciones que he hecho, perfecto, tanto de comisión como de Asamblea Nacional. Entonces sí estamos trabajando en un tema de depuración. Hemos pedido, a partir del problema con Bella Jiménez, junto a la denuncia que presentamos como bloque UNES, hemos pedido una investigación de todos los asambleístas para que no se generalice esa opinión negativa perfecto, que venimos heredando de un periodo anterior y que no necesariamente tiene por qué corresponder al actual proceso legislativo. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Guillermo Lasso aún no mide su gobernabilidad dentro de la Asamblea Nacional porque apenas ha enviado 2 leyes. Luego del corte analizaremos cómo está estructurado el Pleno Legislativo y cómo están hoy las bancadas. Una primera prueba para el gobierno será la aprobación de la proforma presupuestaria que ya genera críticas en diversas bancadas por la falta de claridad en los ingresos para su financiamiento. A partir de esa votación se podría establecer el verdadero mapa de aliados que tiene el régimen. Tras la expulsión de Bella Jiménez de su partido y otros camisetazos, el Pleno de la Asamblea se distribuye así: 47 sillas para el correísmo, 25 de Pachacutic, 15 de la ID, 14 del PSC, Creo tiene 12 curules y sus aliados en el BAN 13, así como otros 11 independientes. Como vemos, el gobierno solo cuenta con 25 votos seguros, que son los únicos que respaldaron la decisión del gobierno por volver al arbitraje del CIADI. El PSC, la ID y los independientes se abstuvieron, mientras que el correísmo y Pachacutic dieron el voto de condena. Esta votación demuestra que Carondelet en adelante tendrá que impulsar mayorías móviles, como lo hicieron presidentes como Lenín Moreno. En junio del 2018, ese gobierno tuvo los 74 votos de su bloque Alianza País, el PSC y Suma para aprobar la Ley de Fomento Productivo. Y con una votación similar más el apoyo de Creo, fue posible reformar la Ley de Comunicación. En junio del 2019, 6 votos del morenismo se sumaron a la Revolución Ciudadana e impidieron la censura de María Fernanda Espinosa, canciller de los 2 presidentes. En la ley humanitaria de mayo del 2020, Moreno ya no tuvo el apoyo del PSC y Suma. Los 74 votos vinieron de su bancada, Creo y los independientes del BIN y el BADI. Fue tan impredecible el comportamiento de la Asamblea que María Paula Romo fue censurada con 104 votos de todas las bancadas en noviembre del 2020. Pero en abril del 2021, Moreno impulsó la Ley de Defensa de la Dolarización con 84 votos, volviendo a reunir al PSC, Creo, Suma y los independientes, por lo que está claro que a Lasso le tocará construir mayorías para cada proyecto. Carlos. Bien, seguimos. Piarina Correa, y parece que el correísmo y Pachacutic tendrán votaciones conjuntas en más de una ocasión. ¿Eso qué significa? Yo no creo que tenga que ser así necesariamente. Nosotros hemos sido sumamente claros y nos ratificamos de manera continua en que en nuestro compromiso inicial manifestado también en la campaña electoral y posteriormente ya como asambleístas electos, en el sentido de que propiciaríamos y apoyaríamos la generación de las condiciones para que el gobierno, encabezado por Guillermo Lasso, tuviera esa gobernabilidad que requería y darle, por decirlo de alguna manera, el beneficio de la duda y el tiempo necesario para que implementara sus ofertas de campaña. Pero también dijimos que estaríamos vigilantes de cualquier decisión o acción que fuera en perjuicio de la ciudadanía. Nos mantenemos dentro de ese criterio y pues
No siempre hemos votado conjuntamente con Pachacutic, es más, uno de los problemas que siempre existen es que dentro de las diferentes conversaciones que se tienen previo al análisis de algún tema que se proponga en el Pleno de la Asamblea y su respectiva agenda, se han acordado algunas cosas y en el momento de la votación el resultado es diferente. No tengo fresco en este momento, pero nuestra postura va a ser siempre apoyar aquellas cosas que vayan en beneficio de la ciudadanía, más allá de quien la proponga. Ahí sí tengo un ejemplo que está fresquito. Votamos ya en segundo debate, votación, la ley de fortalecimiento del emprendimiento juvenil, por ejemplo. Si bien lo propuso Daniel Noboa, asumió la propuesta porque venía desde el periodo anterior, que es parte del BAN, la bancada del gobierno, a nosotros nos pareció incongruente, imposible, oponernos a algo que iba en beneficio del emprendimiento juvenil y fue una votación prácticamente unánime. Entonces, yo creo que ahí hay una muestra clara de cómo se decantaría. El UNES va a estar siempre dispuesta a votar lo que normalmente llaman lo positivo del gobierno en la Asamblea. Lo positivo sí, y nuevamente, o sea, si vamos a analizar si Pachacutic está con nosotros o no, la verdad es que no sabemos, yo creo que Pachacutic está con Pachacutic. ¿Por qué razón? Porque también fue parte del acuerdo inicial cuando arrancó este periodo legislativo para definir las autoridades y lo ha dicho así de claro y directo, que no tienen ningún pacto ni compromiso con el gobierno y que estrictamente fue un acuerdo para eso. Eso es un error. ¿Y usted se ha reunido ya con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, o el bloque como tal para analizar temas importantes? Normalmente ese tipo de reuniones están a cargo de los jefes de bancada. Yo personalmente no me reuní. ¿Pero esos jefes de bancada ya se reunieron? Entiendo que no. Yo puedo responder por mi trabajo al frente de la Comisión Permanente de Protección Integral de Niños y Adolescentes y ahí sí ya he tenido reuniones, por ejemplo, con la ministra de Educación, con la titular del MIES. Es más, se ha generado una empatía por fines comunes, objetivos comunes, de beneficio de los niños, niñas y adolescentes y estamos trabajando en conjunto. Pero también me tocó pedir la comparecencia de la ministra de Salud, quien no ha acudido y envió a los técnicos para dar las respuestas a nuestras inquietudes. Francisco Jiménez, ¿ya tienen ustedes la fórmula de cómo lograr acuerdos? Siempre les hará falta 46 votos. ¿Y esos de dónde van a salir? Bueno, siempre es posible hablar con los jefes de bancada, por supuesto. Estamos en la Asamblea se habla, se consensúa, se discute y se debate. Ahora, vámonos a los hechos, porque es importante siempre recapitular sobre los hechos. Ha habido aproximadamente algo así como más de 100 votaciones en la Asamblea. De esas 100 votaciones, alrededor del 60-62% hemos votado con la bancada de Pachacutic y más arriba del 75% con la bancada de la ID. Por supuesto que no ha sido todo, no ha sido el 100%. Ni lo más importante, pues, asambleísta. Y las más importantes sí hemos votado juntos, como por ejemplo para la elección de dignidades, como por ejemplo la definición de comisiones, como por ejemplo las 4 leyes que se aprobaron en la Asamblea, que vinieron desde la Comisión de Desarrollo Económico en la que yo estoy. Entonces, a lo que voy es que por ahora, en las decisiones importantes, hemos buscado la manera de encontrar denominadores comunes. Por ejemplo, en esas 4 leyes a las que me refiero, fue prácticamente unanimidad del Pleno, si es que no fue unanimidad. Pero un vocero fuerte de Pachacutic dice no al CIADI, no a los contratos mineros, no a los tratados de libre comercio, que tienen que solucionar el tema de la educación intercultural, las jubilaciones, que era un problema para el peso del presupuesto estatal. Entonces ahí se ve un no a todo. Bueno, es un vocero importante, pero la organización tiene su forma de trabajar, tiene su jefatura de bancada y tiene su proceso de toma de decisiones. Yo no quiero inmiscuirme en el proceso de ellos. Lo que está claro es que de lo que se ha demostrado hasta hoy, en esas 100 votaciones aproximadamente que hemos tenido, es que en las cosas medulares hemos buscado la forma de encontrar denominadores comunes. No tengo razón para pensar que ese escenario en el futuro no se pueda replicar, porque aquí todos estamos empujando en función del país, no en función de intereses minúsculos y menos aún individuales para convertir la Asamblea en una tarima. Asambleísta Bacigalupo, ¿usted siente que está operando esta mayoría inicial de mayo, o es un desastre total como aparenta? Esa mayoría se conformó con la finalidad de integrar la mesa directiva de la Asamblea Nacional y de coincidir en ciertas propuestas que puedan ser respaldadas, no tan solo propuestas que vengan del gobierno, sino propuestas al interior de esa mayoría, de los bloques de esa mayoría. Estoy seguro y estoy muy cierto
ya hay señales muy claras de que no se va a producir una votación consistente de esa mayoría en función de algunas iniciativas legislativas del presidente de la República. Eso ya está clarísimo. ¿Y qué va a pasar ahí entonces? ¿Cuál es la Bueno, pues, respuesta? Ahí el gobierno nacional, el presidente tendrá que afinar conversaciones con los bloques que no están pues, en esta real o supuesta mayoría para efecto de consensuar esos apoyos. Si mañana, pues, ya después de todos estos cabildeos, de estos diálogos, el gobierno no tuviese una mayoría, pues hay que respetar esa decisión. Pero eso creará un antecedente ante la opinión pública sobre la bondad o no de la iniciativa del gobierno y sobre la actitud de apertura o de obstrucción de una mayoría contra la iniciativa del ¿Cuál gobierno. es el compromiso que en este momento tiene la izquierda democrática? Porque yo he visto algunas votaciones donde hay una abstención, no hay un voto junto al gobierno de Lasso en muchos aspectos. Es que nosotros no estamos obligados a votar todas las iniciativas Pero del gobierno. ¿cuál es el compromiso que tiene la izquierda democrática en este momento? Dado que Pachacuti tiene una posición mucho más, como ha dicho Pirina Correa, más autónoma. Yo creo que la izquierda democrática está en una actitud más abierta que la que estaría Pachacuti respecto de ciertas iniciativas de futuro que tendrá que enviar pues, el presidente de la República al Parlamento Nacional. Y hay que esperar cómo esas iniciativas vienen en detalle integradas para efectos de, sobre la lectura de esos documentos, posicionarnos. Perfecto, bien. Nos vamos a un nuevo corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto también está en vivo en ecoavisa.com y nos puede seguir en todas nuestras redes sociales. No se desconecte, regresamos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Dalton Bacigalupo, ¿qué obligación tiene en este momento la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por consolidar este acuerdo legislativo de inicios de mayo? Como para mirar a quién hay que exigirle cuentas por lo que está ocurriendo. Vea, la responsabilidad de la presidenta de la Asamblea Nacional es cohesionar la eficiencia, el trabajo y la rendición de cuentas de la Asamblea, más allá de posibilitar acciones respecto de mayorías que se han dado al interior de la Asamblea Nacional. El trabajo de ella tiene que estar más allá de eso. Lo que sí ella debe siempre pues, liderar un proceso de diálogo constructivo con el Ejecutivo, arbitrar las medidas políticas necesarias para que, pensando en el interés del país y no pues en los intereses del movimiento político al que ella se pertenece, conducir la Asamblea Nacional en esa línea y en esa orientación. Y la responsabilidad pues no es solo de ella, es de todos. Pero si ella está ahí, que es producto de un acercamiento entre bloques, de unos acuerdos, de una agenda mínima, pues ella tiene que responder por la investidura de su cargo. No es que me quedo ya en el cargo de presidenta de la Asamblea y bueno, ya que se desordenen las mayorías. Sobre todo cuando tiene un partido que la apoya, que es fundamental como Pachacuti. ¿No le parece? Pero ella no puede pues definitivamente pues imponerse al movimiento o a la bancada que la representa en la Asamblea Nacional. Ella tiene que, de alguna manera, ya le digo, aspirar a ser la presidenta de todos y orientar eficazmente el diálogo que permita, fundamentalmente, repito, el entendimiento con el gobierno. ¿Y está haciendo ese trabajo ella? Bueno, desconozco yo si ella está haciendo ese trabajo, yo entendería que sí, porque esa es su responsabilidad, pues. Parte del hecho de dar gobernabilidad en el Ecuador es buscar los consensos necesarios. Y creo que ella estará en esa línea de trabajo. Francisco Jiménez, ¿y cuándo vamos a ver esa respuesta de Guadalupe Llori frente a la agenda del gobierno, a lo que ustedes necesitan plantear? Porque o sea, mientras ustedes, el presidente Lasso y la presidenta Llori tienen muy buena relación, se ve que hay empatía, pues tenemos a un movimiento indígena que en la asamblea y en la calle están tratando de arrinconar al gobierno. No es un tema con una respuesta unívoca y el ritmo me parece que lo tendremos que dictar nosotros, el gobierno del encuentro. ¿Cuándo empieza? El gobierno del encuentro. A medida que vayan llegando
las leyes que debe procesarse para ir afrontando la crisis sanitaria, la crisis económica y por supuesto la crisis de seguridad que tenemos en el país. Yo creo que ese es un tema en el que todos los actores políticos, independientemente de que estén en el Ejecutivo o en la Asamblea, tenemos que estar convocados. Pero Yori tiene que responder por Pachacutic ante el acuerdo legislativo que ustedes tuvieron. Ella forma parte de ese bloque. Ella fue electa en función de un acuerdo con bancadas. Ella pertenece a esa organización. O sea, ella sí es responsable de que Pachacutic tenga una agenda mínima de concertación, al menos. No veo cómo no puede hacerlo. Si las condiciones que la llevaron a ella fueron producto de su participación en Pachacutic y en función de un acuerdo de bancada para elegir autoridades. Por lo tanto, sin duda tiene ella una responsabilidad. Y la responsabilidad, más que con el gobierno del encuentro, es con el país, es con la ciudadanía y es con los problemas que tenemos los ecuatorianos, que tenemos que afrontarlos, porque no hay tiempo que perder. Ahora, asambleísta Correa, ¿cómo mira usted esta agenda del movimiento indígena en este momento? Presión en la calle, bloqueo en la asamblea. ¿Cómo siente usted? ¿Qué palpa ahí? Yo creo que muchas de las preguntas o propuestas o reclamos que están haciendo son justos. Por ejemplo, el tema de la liberación de los precios de los combustibles a niveles internacionales y el retiro de los subsidios. En una sesión de pleno anterior, un asambleísta del bloque de gobierno señaló muy suelto de huesos que el incremento de los precios de combustibles, contrario a lo que pensábamos la mayoría de ecuatorianos, de que incidía en el incremento de los costos de productos de la canasta básica, él señaló que por el contrario los había bajado. Se nota que no hace ninguna Pero contra bueno, él. los índices de inflación demuestran que no se ha disparado la inflación tampoco y que hay un problema de especulación más que de regla económica, ¿no? Especulación o no, sí hay un impacto directo, por ejemplo, en procesos constructivos, en el agro. ¿Con qué funciona la guadaña? Con combustible, el motor del sistema de bombeo, el tractor, el diésel. Vayan a ver el impacto que se genera. Pero en este momento del debate, hasta su propio hermano, el expresidente Correa, dijo que a él le faltó tiempo para focalizar el subsidio. Entonces quiere decir que... Sí, por eso mismo, pero por eso aquí mismo. no hay focalización, aquí hubo un retiro. Es que se está discutiendo eso. No comparto eso porque dentro del gobierno del encuentro, como se lo ha llamado, ¿cuál ha sido la postura del presidente Lasso? Y muy contundente. No va a congelar los precios de los combustibles, no va a hablar eso. Entonces, en ese momento, cuando se supone que cuando hay diferencias debería irse al diálogo, al consenso, uno tendrá que ceder un poquito, el otro tendrá que ceder otro poquito para lograr esos consensos que beneficien a la mayoría. Yo no estoy a favor de ningún tipo, estoy en contra de todo tipo de acto violento, venga de quien venga, pero si hay un reclamo justificado que está afectando de verdad, porque incide en el transporte de personas, incide en el transporte de productos, incide en cada actividad de la vida diaria del país, incluido el tema de la productividad, que es una tarea que tenemos que enfrentar todos desde el gobierno. Entonces hay que buscar esos puntos de encuentro para poder avanzar, si no nos quedamos congelados. ¿Y quién pierde? El país entero. Dalton Basigalo Lupo, ¿hace bien el gobierno en mantener esa firmeza en el tema de combustibles mientras se analiza el esquema de focalización con transportistas, por ejemplo? Pero por supuesto, pues, yo creo que hay que darle espacio de tiempo pues, al gobierno para que estabilice sus cuentas y es necesario tomar estas medidas que no pueden ser simpáticas pues, a toda la ciudadanía porque algún efecto tienen en contra de los intereses de ella, pero el gobierno tiene que conducir y tiene que gobernar. Y gobernar supone, un momento dado, tomar medidas, repito, pues no van a gozar pues, de la simpatía popular. Pero así es, ese es el hecho del gobierno, porque si no entonces... Somos presos de unos grupos sociales. Estamos presos de una circunstancia que nos va a llevar a un empobrecimiento general, a una incapacidad de reactivación económica y a una serie de cosas que va a hacer que el país no sea viable al futuro. Yo quiero recordar aquí en estos momentos, ¿no? El Perú en la época de Fujimori. Fujimori hizo una propuesta para llegar a la presidencia de la República, pero era tal la situación que se vivía en esos momentos en el Perú, más allá pues del terrorismo y todas estas cosas, me refiero a la circunstancia económica, que Fujimori ya en el gobierno como presidente de la República tuvo que desdecirse de algunas propuestas de campaña
que había hecho para ganar las elecciones, en función de la realidad. Y luego de que Fujimori provoca un ajuste en el Perú, convaleció la economía peruana y llegó a niveles importantes de crecimiento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los estadistas están, pues, para tomar decisiones impopulares en algún momento, pero con las miras de recomponer una situación que está descompuesta. Y en ese sentido, Francisco Jiménez, ¿cómo esperar el trabajo de la Asamblea? El papel de la Asamblea frente a eso. Con responsabilidad. Nosotros en la Asamblea tenemos la obligación de ser consecuentes con el país y consecuentes con el esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Lasso para afrontar los problemas del Ecuador. El presidente Lasso es un buscador de soluciones. Más que concentrarse en el ejercicio del poder, él se concentra en buscar soluciones frente a la realidad que vive el país. Pero la Asamblea también debe entender esa problemática y buscar la manera de llegar a esos consensos que nos exige la ciudadanía. Asambleísta Correa, ¿usted le ve al presidente Lasso poniendo ya la agenda, marcando el ritmo del trabajo de la Asamblea? ¿Siente que falta, como decía el mismo Francisco Jiménez, ya la capacidad de propuesta de parte de Carondelet? No se ha visto algo con fuerza, como mencionaste hace un momento, apenas han sido ingresadas dos leyes, la de comunicación y la de la LOES, la educación superior, que están siendo analizadas. También ha presentado un presupuesto que nosotros estamos haciendo talleres, análisis, reuniones, para ser objetivos y ver los pros, los contras, y efectivamente, o sea, yo creo que como un factor común a todos nosotros está el beneficio, el bienestar del pueblo ecuatoriano. Y sí, nunca se va a poder tener contento a todo el mundo, pero existe un principio del bien mayor. Entonces, desde el gobierno y nosotros desde la parte legislativa, tenemos que tener como centro y objetivo de nuestro quehacer el bien mayor de la población ecuatoriana. Eso quiere decir que también un poco esta lentitud con la que trabaja la Asamblea es porque el otro motor, el de Carondelet, en la relación no se activa del todo, ¿no? Mira, ahí hay una percepción errónea, y lo comentábamos fuera de cámaras, en el sentido de que se refieren en general a los asambleístas como poco menos que vagos y que ganamos el megasueldo. No, trabajamos 24/7, no necesariamente en un horario de 8 a 5, porque nos toca también ir a provincias, a territorios, tener reuniones, etcétera. ¿Y qué pasa? Hay procedimientos parlamentarios, hay plazos que cumplir, hay fases y etapas que cubrir para trabajar correctamente las reformas y las leyes. Por lo tanto, eso lleva un tiempo. Y además, nos ha tocado heredar algunas sesiones suspendidas del periodo anterior y cómo estamos funcionando con las sesiones. Una de lo que corresponde a nuestro periodo y la otra del periodo anterior, para ir cerrando y ponernos al día. Perfecto. Así que trabajamos fuertemente todos los días. 10 segundos, asambleísta. Solamente dos cosas. No hay que olvidar que el país venía de una pandemia terrible y que los esfuerzos del gobierno en esta primera etapa han sido en el plan de vacunación, que hoy por hoy ha completado el 85% de sus metas, siendo referencia en todo el mundo, que es la primera gran medida económica. Y lo segundo, yo estoy sacando los cálculos porque ahora hemos aprendido todos a hacer también de números en términos de saber cuánto trabaja cada uno. Y hoy hay un promedio de 640 horas trabajadas por asambleísta, que tampoco es poca cosa. Perfecto. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Y bien, entramos en la etapa de conclusiones. Pierina Correa, ¿cuál es la manera políticamente correcta de reencauzar el trabajo de la legislatura? Con responsabilidad, con transparencia, con compromiso, con la conciencia absoluta de que si bien llegamos por una línea política, estamos ahí en representación de los más de 17 millones de ecuatorianos y que tendremos que buscar esos puntos en común y esos consensos para poder dar las respuestas contundentes a ese pueblo ecuatoriano que ha depositado la confianza en nosotros para lograr la reactivación productiva, la estabilidad social y, por supuesto, la seguridad ciudadana en todos sus aspectos. Dalton Bacigalupo. Yo creo que estamos todos confiados en que vamos a superar etapas negativas que se han presentado y que definitivamente todos estamos conscientes que la inercia del trabajo, del esfuerzo en función de un servicio público desinteresado y que mire el alto interés nacional, pues será la consigna que tengamos nosotros para continuar en el Parlamento ecuatoriano. Francisco Jiménez, ¿qué es lo políticamente correcto?
Yo quiero que la ciudadanía tenga la confianza de que desde el gobierno del encuentro y desde la bancada del Acuerdo Nacional vamos a actuar con la responsabilidad y la ética necesarias para sacar al país adelante. No podemos perder la fe en la democracia, no podemos perder la fe en las instituciones, y si hay casos aislados tendremos que sancionarlos siguiendo el debido proceso. Pero vamos a honrar el mandato que hemos recibido en las urnas el 11 de abril pasado. Y bien, hay más de un legislador dentro de la Asamblea que da fe de la buena relación que existe entre el presidente Guillermo Lasso y la presidenta Guadalupe Llori. Se podría decir incluso que esa cercanía es todo lo que queda de los acuerdos legislativos suscritos hace menos de 110 días. Los escándalos que han vuelto a sacudir al Parlamento ponen a Llori en una posición incómoda, pues su obligación es darle orden, eficiencia y sentido político al primer poder del Estado para que éste sea parte de la reconstrucción del país y no la antesala de un peligroso fracaso nacional. El inmovilismo no puede apoderarse de su despacho, ni mucho menos permitir que en él pesen más los intereses de su movimiento político, que ya ha mostrado tener una doble agenda, la del bloqueo parlamentario y la del bloqueo en las calles. Si Llori no define prioridades, el espacio de maniobra del presidente Lasso en la Asamblea será muy reducido, pues de los votos que él logre convencer dependerá en buena medida el éxito de sus reformas. Nos vemos el próximo domingo. Así cerramos este programa de Políticamente Correcto, el número 250, y cumplimos 5 años al aire. Para nosotros es un gusto acompañarlos cada domingo con debates y análisis político. Gracias a toda nuestra audiencia, seguiremos haciendo el mejor trabajo periodístico para ustedes. Nos vemos el próximo domingo.